Hola, ¿qué tal? Estamos en el gran debate con Adolfo Becker. Tema del programa, una situación que está sobre la mesa, el paro de maestros. Pero eso es cíclico en la historia de Colombia. No hay año que no enfrentemos la protesta de los maestros. ¿Qué está pasando? Es un problema de Estado, es un problema de gobierno, es un problema de los maestros, es un problema de los padres de familia que están aquí representados en esta mesa de trabajo. La inquietud es para todos los que nos ven y los invitados. Quiero saludar al exconcejal de Bogotá, excónsul de Colombia en Nueva York, académico. ¿Qué otros títulos le doy? Secretario de Educación, que es lo que más... a eso voy, a secretario de Educación, doctor Francisco Noguera, bienvenido. Es el cargo más importante que he tenido en mi trayectoria como pública. Qué bonito eso. Sí, sí. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, pudimos hacer primero tuvimos una relación muy cercana con los dirigentes sindicales de los maestros, con los padres de familia, con las comunidades. En aquella época la prioridad hace 25 años era la cobertura, ampliar la cobertura, porque usted recuerda, Miguel, que la primaria tenía una buena penetración en cobertura en Bogotá y en el país, pero la secundaria adolecía de esos avances. De manera que avanzamos, pero con la ADE justamente y con los padres de familia logramos también darle algunos impulsos al tema de la calidad. Me complace mucho estar aquí y lo digo con orgullo, es el cargo más importante de mi trayectoria profesional y política. Qué bonito el tema. Y además usted sigue vinculado a la educación. Por supuesto, directivo de la Universidad Sergio Arboleda. Qué gran obra. Y aquí un reconocimiento a toda su familia. Bueno, y a la de familia del doctor Álvaro Gómez. Sí, los fundadores. Su hermano, el primer rector, ¿no? El primer rector. Qué gran recuerdo del doctor Rodrigo Noguera ahora. Y sigue la familia orientando esa institución. Que el azul es el color favorito suyo. Pues es una institución. Pero usted recuerda, Miguel, que nunca con sectarismo, jamás he utilizado el sectarismo en mis relaciones personales ni políticas. Sí, usted fue secretario de Educación en la administración de Andrés Pastrana. Andrés Pastrana, ¿cómo no? Llegué allí, la sorpresa fue que los maestros decían, hombre, pero este godo recalcitrante que llega aquí va a darnos que palo y nos va a tener marginados, y por el contrario, construimos unas magníficas relaciones. Yo recuerdo mucho la presidencia de esa época, el doctor Sadi Garcés, o el maestro Sadi Garcés, recuerdo mucho a Celio Nieves, lo reemplazó, hoy en día ¿se acuerda? Fue el siguiente presidente de la ADE, Miguel estaba en la junta directiva, en esa época todavía no estaba comenzando, usted es muy sardino. No hay nada más reeleccionista que los sindicatos. ¿Cuánto ya? La junta directiva de la última elección cambió en un 50%, bueno, y son 50%. Vamos al grano. Mi saludo a Miguel Ángel Pardo, profesor, directivo de la ADE, Asociación Distrital de Educadores. Bienvenido. Y educadoras, 73% del magisterio femenino. ¿73% del magisterio bogotano o nacional? Nacional y bogotano. ¿Y esos son los que están en paro, el 73%? Esas mujeres que están en paro, maestras, demuestran mucha valentía porque además de estar en paro, atienden su casa, atienden la pedagogía y son una de las de mayores alientos en este paro nacional. ¿Qué nos dice la historia? El promedio, ¿cada cuánto Colombia enfrenta un paro de maestros? Cada vez que el gobierno así lo determina. Ah, no, pero ahí sí me dio un término exacto. Sí, ese es el término exacto, es cada vez cuando el gobierno no manifiesta la voluntad política. Ya vamos a las razones del paro. Cierra la lista de invitados. Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación de Padres de Familia. Bienvenido. Doctor Adolfo, a usted, al doctor Francisco Noguera, volver a estrechar esa amistad de hace mucho tiempo. Miguel, de la ADE, también con todo el respeto y consideración que nos hemos merecido juntos. Y en este trasegar, como usted lo señala, año tras año, en la expectativa del gobierno, ¿qué va a pasar con los paros de maestros? Bueno, razones de la protesta. Fundamentalmente hay dos grandes bloques, uno que tiene que ver con reivindicaciones propias, como es obvio, pero hay un bloque de 2 puntos sustanciales que tiene que ver con toda la población, y es el tema de la financiación de la educación. No está resuelta la financiación de la educación a partir del 1 de enero del 2017, y ese es un tema para nosotros crucial, no para los maestros, es un tema crucial para todo el país. En el 2001 y en el 2007 se le suprimieron a la educación de 73 a 84 billones de pesos en estos últimos 15 años.
Al conjunto de la inversión social se le suprimió 173 billones de pesos. El gobierno sabía que a partir del 1 de enero del 2017 debería tener claras las reglas de juego de cómo restituirle esos recursos a los territorios que fueron suprimidos. Hoy por eso este paro está apoyado por secretarios de educación y alcaldes que le han escrito al ministro de Hacienda, al presidente, que están asfixiados presupuestalmente, que no pueden más. Bogotá pues tiene recursos propios, pero no es la situación del país, y en ese orden de ideas el paro nacional ya no es un paro nacional del magisterio, Adolfo. El paro nacional se ha constituido hoy en un movimiento cívico por la financiación de la educación y de paso, si se sueltan los recursos para educación y el gobierno plantea unas fórmulas para la financiación, el tema de la salud, agua potable y saneamiento ambiental. Y el otro tema es el tema de la mal llamada jornada única. El gobierno insiste en imponer una jornada única sin condiciones dignas para los maestros, para los niños, para los jóvenes, es decir, a costa de la pedagogía, a costa del bienestar escolar, a costa de la salud y de la sobrecarga laboral. Ese es el tema general, pero en este momento la negociación está empantanada por el tema de las bonificaciones. Hay que decirle en forma clara a la opinión pública. Es parte de la discusión, pero el tema central es el otro. ¿Pero por qué se me aparta de esa No, realidad? nosotros estamos diciendo, tenemos derechos y reivindicaciones propias. Pero le voy a decir una cosa, Adolfo. El gobierno nos propuso que discutiéramos solamente los problemas económicos del magisterio y lo demás no. Y nosotros no le aceptamos, le dijimos, no señor. Eso fue el día 8 de mayo. Nos hizo una propuesta indecente la señora Gina. Le dijo, FECODE, hablemos nada malo de ustedes y el resto no lo tocamos. Y nosotros le dijimos, no, es el conjunto del pliego y el primer punto tiene que ver con estos dos asuntos. Entonces, digamos que sí hay unos asuntos propios. El tema de la bonificación es que la logramos hace 2 años y el gobierno nacional ahora viene 2 años después, no la está pagando. Pero este es un aspecto que es parte del conflicto. Termina su intervención, doctor Noguera. ¿Por qué se repite este tema cíclicamente? Yo creo, Adolfo, porque el país no ha querido hacer, y los gobiernos, no solamente este, sino, hay que decirlo, históricamente no han querido hacer de la educación el gran tema que transforme la sociedad del país. Fíjense que escuchando a Miguel yo he encontrado realmente que hay vasos comunicantes, como lo digo en la última columna publicada el lunes pasado, en mis columnas del siglo, digo que hay vasos comunicantes con otros temas que se surgen en otras partes del país. En Buenaventura, escuchando a Miguel, exactamente Buenaventura está en parálisis porque necesitan reivindicaciones en el campo social y fíjense cómo hay vasos comunicantes con el tema de la educación. Ellos adolecen de una buena educación, etcétera. Por supuesto hay una gran preocupación por la corrupción que en el Pacífico colombiano como en otras partes del país hay, pero eso también se podría subsanar con una buena educación. Yo creo que hay que hacer de la educación, sin duda, el apoyo a los maestros y a una buena educación y a las asociaciones de padres de familia, que me complace mucho que esté aquí el doctor Carlos Ballesteros, hay que hacerlo un tema prioritario. Ojalá así lo entienda el país y en la solución de estos 2 paros, el de Buenaventura y el de los maestros, se logren encontrar soluciones. Yo termino diciendo a Miguel, fíjense cómo para darle un gran impulso a la educación necesitamos que los mejores estudiantes que se gradúan del bachillerato colombiano logren interesarse en la carrera docente. No parece que estuviera ocurriendo así. En el programa, por ejemplo, Ser Piro Paga, uno encuentra que las licenciaturas en educación son las menos demandadas por esos muchachos. ¿Y por qué? Porque sin duda el maestro ha perdido dentro de la escala social el reconocimiento que tuvo, pero además el nivel de remuneración que tiene no es el mejor y además la falta de respeto dentro del aula y por fuera del aula, la falta de apoyo de los padres de familia, en algunos casos han logrado que se ahuyente a los mejores estudiantes de la profesión docente. Yo creo que, repito, hay que volver a darle un gran impulso a la educación y que sea el eje central de la reivindicación del país y de los avances económicos inclusive. Usted habla de que en Buenaventura no hay buena educación, pero la calidad de la educación en Colombia está en discusión. Y la tendencia es hacia la baja. Usted señaló un tema muy oportuno. Digo, luchamos por la cobertura, pero sucedió con ese tema algo parecido con la salud. Más cobertura y un deterioro de la calidad. Es verdad. Esas 2 variables no las llevamos en forma paralela. De acuerdo.
Pero a mí me gustaría escuchar a Carlos, fíjese, escúcheme que lo diga, porque es que yo sé que usted va para nuestro invitado o su invitado, Carlos, porque los padres de familia deben jugar un gran papel acompañando ese propósito. Y como usted lo señala, doctor Noguera, está con nosotros el presidente de la Confederación de Padres de Familia, el doctor Carlos Ballesteros. Pero me da la impresión de que la Confederación está en contra de la protesta de los maestros. No, doctor Adolfo, hay dos temas aquí fundamentales. Uno que es la responsabilidad por omisión que ha cometido el gobierno actual, en donde la ministra ha sido sorda, ciega y muda, no quiere escuchar la voz de la familia y no quiere escuchar tampoco a los maestros. No es que nosotros nos opongamos per se a la movilización de los maestros. Durante 8 o 9 años, y aquí el doctor Miguel lo sabe, nosotros habíamos tomado la distancia con FECODE y con las organizaciones sindicales de no apoyar paros, porque considerábamos que las reivindicaciones salariales de los maestros tenían que discutirse en otro escenario, y no en el escenario de la calidad educativa, de la oportunidad, del acceso, la permanencia. Y el segundo es la acción que han tomado los maestros reales con su movilización, que Miguel, le quiero decir públicamente, la Confederación va a apoyar y está apoyando este paro de maestros. Un momento. Una cosa es lo que dice usted en público y otra cosa es lo que dice... Perdóneme, nosotros, lo que pasa es que los medios de comunicación, a excepción de este, que nos da la oportunidad de ser directos, editan lo que uno dice. Y entonces saca, Miguel, lo que conviene decir a los medios, a la opinión pública. Y han dicho que la Confederación está en contra de los maestros. No, nosotros hemos exigido del Ministerio una responsabilidad porque entendemos que los recursos de la educación y los compromisos que hizo en el 2015 la ministra Gina Parodi no se han cumplido. Segundo, nosotros hemos recorrido el país y en materia de infraestructura, en materia de plantas de personal. Yo fui alcalde de un municipio, doctor Noguera, conozco el tema educativo desde hace mucho rato. He venido trabajando y he venido mirando el contexto a nivel nacional y vemos que las plantas de personal, maestros, rectores, administrativos, no están debidamente provisionadas en las instituciones. La infraestructura física de los colegios, ahí están diciendo que hay 30.000 aulas nuevas, yo quiero verlas, no están caminando las 30.000 aulas. Entonces, aquí se está diciendo mentiras o verdades a medias que distraen la atención del país. Y por eso yo quiero ratificar, porque he consultado con las federaciones a nivel departamental y municipal, y nosotros vamos a estar acompañando esta movilización de maestros, porque consideramos de que el gobierno tiene el deber, tiene la obligación de asignar los recursos. Y a los maestros, invitarlos a que hagamos una mesa permanente de diálogo. Yo no entiendo por qué FECODE tomó la decisión desde la presidencia del doctor Luis Gruber de apartar totalmente los diálogos y comunicaciones con la Confederación de Padres de Familia. Le decía a sotobocha al doctor Noguera que celebro que sí es cierto que en su administración tuvimos un feeling muy importante, un diálogo, una comunicación estrecha, pero que con la organización de maestros durante los últimos años tomaron la decisión de que como los padres no estamos al lado de los paros, entonces somos enemigos de los maestros. Yo creo que eso no es la mirada, la perspectiva de la familia es otra. Nosotros estamos comprometidos con el futuro de nuestros hijos, estamos comprometidos con que se brinde una calidad educativa acorde a las necesidades del país. Miren los resultados, doctor Noguera, de competitividad. Acaba el presidente de decir que Colombia bajó 7 puntos en competitividad. Entonces, aquí le estamos jugando frente a calidad educativa. Bueno, ahí hay un compromiso serio. Yo le escuché otra cosa en los medios de comunicación, que iba a colocar una tutela, porque ¿qué hacían con los niños en las casas? Que ese paro... Eso es otra cosa, doctor Adolfo. Una cosa es una posición política, que es la que estoy diciendo, y otra cosa es una cosa de acciones para defender el derecho fundamental de los niños a tener una educación de calidad oportuna, pertinente. Mañana, si no se levanta el paro, estaremos iniciando una acción de tutela contra el Ministerio de Educación y obviamente solicitando de FECODE también su compromiso y responsabilidad para volver a las aulas. Entonces esa también es una posición política. Entonces, ¿de qué trata aquí? No lo entendí. La respuesta después del corte. Ya regresamos. Continuamos. El paro de maestros. ¿Usted entendió la posición del doctor Carlos Ballesteros? No, realmente no. Estaba muy emocionado yo en la primera parte. Yo al doctor Carlos Ballesteros, siendo yo maestro en el distrito, lo conozco como presidente de la Confederación desde el 97, que le hicimos un paro a Bromberg, pero quedé completamente, ahí sí, confundido. Pero aparte de eso, yo lo que quiero señalar... Que la confusión está
falta la destreza de saber descubrir cuál es el Pero Realmente no me siga confundiendo no a es los claro. televidentes. Bueno, Es que yo soy socrático, doctor. No me siga Creo confundiendo a que los televidentes. hoy creo que hay una situación en el país. Hay dos posiciones. Una, que como dije, se volvió esto un movimiento ciudadano por los recursos, por la financiación de la educación, donde está la población. Y al otro lado de esta posición, desafortunadamente hay que estar, toca ya llegar a la época de los del INDES, está el gobierno nacional, están imposiciones inaceptables de los organismos internacionales de la OCDE, y eso se observa porque estamos en un pulso hoy. El pulso es, si hoy terminó el conflicto interno que nosotros saludamos y por supuesto estamos muy emocionados con eso, bienvenido eso, pues ahí la discusión es si el dinero que iba para el conflicto se destina o no para inversión social. Ese es el pulso realmente de fondo. Entonces, ese es el pulso de fondo. Si el dinero se destina para inversión social o no. Hoy el gobierno está diciendo, no lo vamos a destinar para inversión social, lo vamos a mantener para resolver el tema del ajuste fiscal, y lo más grave, que es inaceptable que los maestros, los trabajadores y la población paguemos el plato roto del mal manejo fiscal, que nos impongan una reforma tributaria, que haya 28 billones de pesos por evasión de impuestos anuales y 21 billones de pesos por corrupción, sin contar lo de Reficar y Odebrecht, y pretenden que los maestros paguemos los platos rotos sobre eso. Ese es el problema de fondo que hay. Ángel. Si hay plata o no para la inversión social, y el gobierno nacional dice no. Yo le le doy un solo ejemplo. Sí. La guerra nos costó 230 billones de pesos en los últimos 10 años. Con 23 billones, el 10%, construiríamos los 3.020 colegios que requieren los 2.115.000 estudiantes que están en la jornada de la tarde, porque no se puede hacer jornada única hacinando a los chicos en la jornada. Pregunta para un líder que conoce el tema en Colombia, el doctor Francisco Noguera. La respuesta del gobierno ante el problema fiscal que tenemos es no hay plata. No podemos... Pero esa es la gran confusión que los colombianos sentimos, y tal vez ahí nace el rechazo y la falta de popularidad del señor presidente. Lo que ven los colombianos de a pie, lo que estamos viendo todos en general, es que para la inversión social, sobre todo para la educación, no hay recursos. En cambio, todo lo que pide las señoras de la FARC, ahí sí se le destinan. Yo vi con mucha preocupación el domingo pasado la entrevista que algún medio televisivo le hizo al señor fiscal. El señor fiscal denunciaba que tienen ahí una relación muy grande de bienes que las FARC deben entregar al gobierno como parte de su patrimonio y como aporte a la solución del conflicto. Yo esperaría que parte de esos recursos también la FARC se sumen a esta solicitud de inversión en los temas sociales y sobre todo en la educación. No puede seguir siendo que este gobierno firme acuerdos, como lo acabamos de escuchar aquí de Miguel, en que se compromete con unos recursos para mejorar los salarios de los maestros y después haya que hacerle 4 o 5 paros adicionales para que cumpla esos compromisos. No puede ser. Realmente hay que reasignar recursos y hacer de la educación el tema más importante de la agenda, no solo social, sino también que conduzca al desarrollo económico con mejor equidad que necesita A pesar Colombia. de todo lo que se señala en esta mesa de trabajo, se habla de la calidad de la educación. El problema es salarios de los maestros y bonificaciones. Yo le voy a decir una cosa, Adolfo. Sí. La discusión sobre el tema del ajuste salarial 2017 no está en la mesa de FECODE del Ministerio de Educación Nacional. Está en la mesa de los estatales. Es decir, los trabajadores del Estado en un pliego unificado es el que discute con la ministra de Trabajo y el viceministro de Hacienda el tema del ajuste salarial 2017. Ese no es punto de la negociación FECODE del Ministerio. De la negociación FECODE del Ministerio sí hay unos puntos que no estamos pidiendo nada nuevo. 2015 se dijo, se ganó una bonificación que la están pagando para todos los estatales, y el ministro de Hacienda dijo, por obra y gracia, él sacó un decreto y dijo, los maestros no son estatales, somos más del 60%, y no la está pagando, y no la debe hace 2 años, es al contrario. Y segundo, el gobierno se comprometió en extender la nivelación salarial en el año 2021, eso está firmado y estamos señalando que se cumpla, nosotros no estamos viendo nada adicional. Pero el punto central, vuelvo y señalo, sigue siendo el punto de los recursos y el tema de la mal llamada jornada única. ¿Y por qué estar en contra de la jornada única? La jornada única es el camino. Ese es el camino, pero nosotros decimos, jornada única sí, pero no así. Con condiciones, le hemos propuesto al gobierno distrital y nacional 11 criterios, pero no puede haber lo que hay es una propuesta de mal jornada única. Sí. Mira, una cosita de aquí.
Hoy el gobierno está enviando a los niños a las clases 10 horas por fuera de su casa sin alimentación escolar apropiada. Eso implica una serie de desórdenes alimenticios de incalculables consecuencias. ¿No hay un refrigerio? ¿No hay un almuerzo? Le cuento, hay 4 grupos hoy, para que vean. Un grupo que hasta donde alcance la comida caliente. El segundo grupo, unos refrigerios completamente, cada vez más deteriorados. Es más, Peñalosa logró en un año poner el plan de alimentación de Bogotá, que era el mejor, lo logró poner al nivel nacional, es decir, hoy lo que se le entrega a los niños en Bogotá es completamente desastroso. Tercer grupo, los chicos que traen comida de la casa, comen coquita fría por ahí en cualquier rincón porque no hay restaurante ni sitios para comer en el colegio. Y cuarto grupo, el que ve comer a los demás. Eso es lo que existe hoy en Bogotá y en el resto del país. Entonces nosotros le preguntamos, una jornada única sin lo mínimo como que es la alimentación. Segundo, desde el punto de vista académico, la propuesta de jornada única desde el punto de vista académico no elevará el nivel académico de los maestros porque llevan 21 años el gobierno con competencias básicas y lo que propone el decreto 501 de jornada única es seguir con competencias básicas. Pero le cuento esto, Adolfo. Colombia tiene 9.800 horas de intensidad horaria, es decir, tenemos 15 días más con los estudiantes que el resto de los países encumbrados de la OCDE que tiene 2.300 horas menos. ¿Y qué pasa? Por tener más horas hoy con los chicos en los colegios, 15 días más, tenemos mejor educación. No, el tema es cómo y para qué la jornada única y el gobierno nacional pretende colarse en un club de ricos que es la OCDE con un presupuesto de pobres. Hoy Colombia invierte 2.200.000 a 2.500.000 por alumno y los países de la OCDE invierten menos de 10 cifra, a 15 millones menos de cifras, pesos. enfrentemos la realidad. Pero esa es la realidad. Menos cifras, enfrentemos. Usted no puede... ¿Cómo es que un profesor ejecutivo de la ADE me dice cómo y para qué la jornada única? ¿Quiere que le dé la respuesta? No sabe, no sabe el cómo ni el por qué de la jornada única. Profesor, le estoy señalando, le voy a poner, es cómo y para qué. ¿El cómo? Para que los muchachos no estén vagando medio... ¿En qué condiciones? Entonces lo voy a decir, eso es diferente. ¿Cuántas enfermedades genera el hecho de que estén 10 horas el niño por fuera de la casa sin comida? Dígame usted. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, porque los maestros fuimos los que propusimos la jornada única, la peleamos en un paro en el 93, que es una ley 115 del 94, pero es jornada única en condiciones dignas para suena niños la campana, y jóvenes, profesor, suena la campana para que no me venga usted con el cuento de que no queremos la jornada única. Suena la campana para que me deje intervenir el doctor Noguera. La campana, doctor Noguera. No, mire, yo creo que parte de lo que estamos escuchando aquí de Miguel como dirigente de FECODE tiene justificación. Es que realmente yo he sido profesor y les garantizo a quienes nos están viendo, Adolfo, que es muy difícil tener grupos de hacinamientos, 45, 48 estudiantes para poder atenderlos. No, más de 30, eso es antipedagógico. Eso es lo que está pasando con los maestros hoy en día en el país. Entonces, eso son reivindicaciones que hay que avanzar en eso. Eso necesita recursos. Necesita también recursos la construcción de las nuevas aulas, los restaurantes escolares, la vinculación de los padres de familia a la vigilancia de cuál es la calidad de la comida que se les está ofreciendo a los estudiantes. Yo le garantizo, mi querido Carlos, que eso que ha pasado en La Guajira, donde siguen muriendo niños por desnutrición y por corrupción, porque los recursos no le llegan a la alimentación escolar, se podría subsanar si las asociaciones de padres de familia se les diera la responsabilidad de vigilar y colaborar en ese propósito. Sí, pero como se están haciendo las cosas... Hay corrupción, claro. Hoy a costa de la salud de los niños está enriqueciendo los operarios privados y el gobierno sabe eso y aún así... No solo el gobierno, eso es una realidad que sabe todo el mundo. Nosotros hemos denunciado todos los hechos de corrupción en materia de alimentación escolar. Tenemos 53 denuncias en el país de carácter penal, administrativo y fiscal. Acaba de respondernos la Contraloría General de la República frente al tema de Bogotá, que lo sabe Miguel, cómo fue. Fue direccionado el proceso, eso no digamos mentira, ahí hay un peculado por extensión, por asignación de recursos. Me parece a mí que también hay un hecho de corrupción en esta licitación pública, porque le entregaron a operadores para provisión de alimentos un segmento y otro segmento. Bueno, ese es el tema de los refrigerios. Pero espere, eso tiene que ver con lo que planteaba Miguel. Es decir, cómo están llegando los niños que muchas veces nuestros hijos no tienen la oportunidad sino del refrigerio, doctor Adolfo. Ese refrigerio es el alimento del día y resulta que en la tabla nutricional
ese refrigerio, doctor Noguera, es el 20% total de la alimentación que debe recibir un niño. Entonces, si no recibe siquiera el 20% con una calidad, pues mucho menos el 80%. Y ahí hay otro tema que me parece que es clave. Una cosa que es muy importante de lo que dice el doctor Carlos. Mire, nosotros hoy, el gobierno distrital tiene 8% de colegios en jornada única y aspira a aumentarlo al final del periodo a 64% de jornada única extendida sin los recursos. El programa suficientes. 40 La por jornada única como tal, no, eso no es malo. Que nadie está diciendo, la discusión no es jornada única sí o no, Doctor la Adolfo, discusión es si la jornada mire, única se hace el tema- a costa de la Ojo, pedagogía, lo que pasa a es que nos costa del hemos bienestar escolar, concentrado, la doctor sobrecarga Noguera lo laboral y la sabe, salud de los nos hemos maestros. concentrado mucho en el análisis desde Bogotá, pero cuando uno va a las regiones, es terrible la situación de nuestros hijos en las regiones. Lo que plantea el doctor Noguera, por ejemplo, la movilización de Cumaral este fin de semana, con el medio ambiente, pero que tiene que ver el contexto general, movilizaciones sociales. Lo de Chocó, la inconformidad de la población, ausencia de Estado, Buenaventura. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que abrir los ojos y además hay una cosa complementaria, doctor Adolfo. Durante los últimos años nos han nombrado ministros de educación que no saben de educación, que no son pedagogos, que no interpretan las necesidades de la comunidad. Una sola frase. El presidente, con esta tan baja popularidad, debería sentarse hoy mismo a resolver ese paro y sería una cosa que el país vería con gran complacencia. Pero se repite el problema. Yo recuerdo que una persona tan destacada en la historia como Carlos Lleras Restrepo, no sé si estaba en presidente, Alberto Carvajal. Alberto Carvajal se vino con una marcha desde Santa Marta, todos los días ahí con un perrito ahí, el perrito de esquite, yo me acuerdo. Todos los días la marcha, y el presidente Lleras Restrepo no enfrentaba el tema. Algo parecido a lo que está sucediendo con el doctor Santos. Bueno, pero no sé por qué. Le quiero decir y el desgaste que significa. Mire cómo está esto tan ligado con la población. Iniciaron desde el domingo los maestros desde La Guajira, desde la Orinoquía, desde el Chocó, desde los llanos, a caminar por las calles de Colombia, con la bandera, por la educación, y en cada pueblo los están saliendo a recibir en motos, en pitos, en bicicletas, las poblaciones. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en los colegios no tiene nombre, porque la poca plata que hay, la están asumiendo para otras cosas como el tema de la alimentación, y por esa razón quiero decir, pero no me quedo con esto, doctor Noguera, dos cosas. Este problema estuvo con Pastrana, con Uribe y con Santos. Y tenemos un problema histórico y desafortunadamente este es un problema. Y segundo, nosotros sí queremos que el conflicto termine. ¿Sí? Lo que no queremos es que le pongan conejo a todo el país, ¿sí? Y por supuesto, adicionalmente, que la plata de la inversión de la guerra que se vaya es para inversión social. En el año 98 y está en el historial del ministerio, en el Congreso Pedagógico. Concretando que no acabó el tiempo. Siglo XX, nosotros dijimos, la plata de la guerra debe ir a la educación como menos el 10%. Es del 98, doctor Noguera, que usted era secretario de Educación. No es posible que la plata que ahora va a existir vaya solamente para 7.000 desmovilizados. Tiene que beneficiar a todo el país. No, y además una cosa, yo lamento mucho decir desde aquí públicamente, en el caso de los salarios de los grandes, digamos, líderes del país y los congresistas, se suben casi el 60%, los maestros y los trabajadores de la base, escasamente un 3, 4, 5%. En Colombia? No gana más de 1.700.000. Otra pregunta. ¿Por qué los profesores? La pregunta que usted siempre hace. Eso, usted tiene la respuesta. ¿Por qué? No, es que la pregunta, haga la pregunta, yo se la digo. Y si la sabe, ¿por qué no me la...? La mayoría y un buen sector de los maestros tenemos los hijos en las universidades públicas. ¿Por qué? Porque las universidades públicas privadas. Son las... No, la mayoría de los maestros tenemos los hijos de las universidades públicas y porque son las mejores. Nosotros lo que exigimos es que le dé las mismas condiciones a los colegios oficiales el gobierno que a los colegios de élite. La mayoría. Esa es la discusión. Porque esa hay no es dos la pregunta. tipos. Claro, esa es la respuesta. Esa no es la porque pregunta. hoy se nos propone dos tipos de educación que es para nosotros inaceptable. Una educación y una jornada escolar para los colegios de élite y otra en condiciones indignas y sin sustentación pedagógica y académica para los colegios oficiales. Nosotros no aceptamos dos tipos de educación. Si tanto hablan de Finlandia, pues que miren que en Finlandia dijeron la única forma es que hagamos lo mismo para la universidad pública. Salió con otra respuesta ya en una no, pregunta. Esa ¿Por qué los profesores? Y mi hija está en la universidad pública. Sí, pero su hija, ¿dónde, qué colegio estudió? Mi hija está en la universidad pública. ¿En qué colegio estudió? Estudió en un colegio público. La mayoría de los profesores vinculados a la educación pública tienen los hijos vinculados a la educación privada. Pero, ¿por qué?
Porque no hay 3 grados de preescolar en los colegios pero oficiales. entonces la pregunta Le sí es la estamos misma, la exigiendo. respuesta es diferente. No, usted no puede manchar así las cosas. No. No. A ver, Nosotros estamos exigiendo para los colegios oficiales las mismas condiciones para los colegios. eso es lo que... ¿Listo? No, por el contrario, quiero favorecer a la protesta de los No. profesores. Pero- que digo que la calidad de la educación se ha deteriorado hasta tal punto que los profesores vinculados a la educación pública en Colombia no tienen confianza en la educación pública. Así de sencillo. No, confianza sí tienen. Y si no hubiera hoy, si no hubiera por la federación y por los maestros, no habría hoy educación pública porque la Constitución del 91 limitó el derecho Se nos de acabó. 0 a 9 años. para el Usted es de Estado. los profesores que deja sin recreo a los alumnos. Frase final. Invitar, si hay ministra, que nos escuche, que nos sentemos, que busquemos una salida concertada con la Federación Colombiana de Educadores, a los maestros invitarlos que nos sentemos con el ministerio, que Bueno, hagamos una terminó su salida tiempo. concertada, Gracias. y a los padres de familia, que si esta semana no se levanta definitivamente el paro, nos movilicemos y exijamos de las dos partes en negociación sus responsabilidades. Frase final. Lo que llamamos al país es que en este momento lo que hay es un pulso por el derecho a la educación y se requiere recursos y el Estado los tiene y no quiere destinar ni ha resuelto el tema de la inversión social. El señor Santos no se puede hacer el sorprendido porque tuvo 15 años, porque sabía que a partir del 1 de enero tenía que resolver el tema de la financiación. Recreo, profesor, recreo. Cierre usted el programa, doctor Francisco Noguera. Invitar a todo el país a que hagamos de la educación el primer punto de la agenda de políticas públicas del país. Ojalá en la próxima campaña que ya se nos avecina esté en primer lugar y se resuelva rápidamente este paro, que encuentro que tiene mucha justificación por parte de los maestros. Gracias, Carlos Ballesteros, por Doctor acompañarnos. Adolfo, a usted y a los compañeros de mesa. Gracias, Muchas Miguel gracias, Ángel. muchas gracias, Adolfo. Usted se acuerda de la respuesta, pero no de la pregunta. La pregunta es la misma, pero la respuesta sí es diferente. Los maestros se va a sorprender mucho de la cantidad de hijos de maestros que están en los colegios oficiales. Gracias, doctor Noguera. Hombre, no, me ha faltado. Muy gentil.